¿Qué tal, chicos? Vamos a ver el día de hoy el tema de la quimioterapia, otro de los tratamientos utilizados en pacientes oncológicos y bueno, pues es de los más comunes. Primero vamos a empezar definiendo qué es la quimioterapia. Bueno, pues le vamos a llamar así a aquellos fármacos que se utilizan en el tratamiento de enfermedades neoplásicas, es decir, cáncer. Y la función que tienen es impedir la reproducción de células cancerosas. Recordemos que en el ciclo celular normal, cuando llega a haber una mutación, las células deben morir por el proceso de apoptosis. Pero cuando sobreviven, se van a empezar a replicar de manera descomunal. Y entonces esa replicación de células mutantes va a dar origen al cáncer. La finalidad de la quimioterapia es atacar a esas células mutantes para impedir que se continúen replicando. Esa es la finalidad. Ahora, ¿cómo es que surge esto? De inicio, la palabra quimioterapia se la debemos a un médico de apellido Ehrlich. Él fue el primero en utilizar esta palabra y tenía la idea de tratar el cáncer con moléculas de estructura similar para destruir a células cancerosas y respetar a las células sanas. Es decir, entonces estos fármacos tienen una estructura muy parecida al de las células mutantes para entonces así reconocerse dentro del organismo y poder atacar. Pero ojo, eso no nos asegura que no puedan dañar a su paso a células sanas. Y es ahí donde vienen todos aquellos efectos adversos de la quimioterapia. Ahora, antecedentes históricos. Vámonos a la época de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo descubren un gas que se llama gas mostaza. Ese gas se utilizaba para poder contraatacar ahí en la guerra. Pero se dieron cuenta que la gente que estaba expuesta al gas mostaza redujo su cantidad de glóbulos blancos. Esto, hizo que muchas personas se pusieran a investigar si los agentes mostaza podrían funcionar para el incremento de las células cancerosas. Como redujo los leucos y los leucos se replican de manera muy rápida, pues se tenía la idea de que posiblemente también pudiera reducir las células cancerosas. Después de esto, en los años 40, surgen dos farmacólogos muy importantes, Goodman y Gilman, que son muy conocidos por el libro de los principios de la farmacología, que fue creado por ellos dos. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Examinaron los efectos terapéuticos de ese gas mostaza. Pusieron a personas que tenían, pusieron a ratones que tenían linfomas, es decir, un tipo de tumor en los ganglios linfáticos, los expusieron al gas mostaza y se dieron cuenta que los tumores reducían considerablemente su tamaño cuando eran expuestos a este gas. Es de esta manera como más adelante, después de que ellos comprueban esto, un cirujano torácico que se llamaba Gustavo Linskog inyectó una forma menos volátil, menos libre del gas mostaza. Lo inyectó en un paciente que tenía linfoma de Hodgkin. Y entonces se dio cuenta que sí, efectivamente, se empezó a reducir de manera considerable el tumor. Sí era muy lenta la reducción, sin embargo era muy considerable y esto entonces hacía que fuera más sencillo tratar los diferentes tipos de cáncer. El uso de la mostaza de nitrógeno o el gas mostaza para los linfomas fue muy conocido, fue algo muy sonado en Estados Unidos por ahí de 1946. Y entonces, pues a partir de ahí empezaron a trabajar sobre ese gas para formar lo que hoy conocemos como medicamentos quimioterápicos. Aquellos derivados del gas mostaza se llaman alquilantes.
Estos lo que hacen es alquilizar las moléculas como el ADN y el ARN. Los atacan. Una vez que atacan al centro de control de la célula se va a destruir. Y de esta manera es como funcionan. Ahora, lo correcto es que quimioterapia se utilice nada más para aquellos fármacos que se utilizan para tratar el cáncer. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues el objetivo que tienen los quimioterápicos, como ya lo dijimos, es detener el crecimiento celular del tumor. De esta manera deja a las células incapaces de duplicarse y ayuda a que se inicie de manera artificial la apoptosis, que es el proceso de muerte celular normal. Recordemos que la apoptosis no se lleva a cabo en células cancerosas, pero estos fármacos van a inducir a que suceda este proceso para que entonces, una, se dejen de replicar y dos, se destruyan al cabo de cierto tiempo. Ahora, ¿cómo es que va a funcionar la quimioterapia? Bueno, van a evitar que las células comiencen o completen el ciclo celular, intervienen en el proceso reproductivo. Recordemos que la célula se replica a través de un proceso que se llama mitosis. Bueno, cuando el fármaco no permite que se lleve a cabo la mitosis para evitar que se sigan replicando, se dice que ese tipo de quimioterapia se llama citostática. No matan a la célula, pero detienen su crecimiento. Pero aquellos fármacos que producen de manera artificial la apoptosis se les va a llamar citotóxicos. ¿Qué quiere decir? Que destruyen a la célula. No van a detener el crecimiento en este caso, ahora sí van a matar a la célula. Esa es la diferencia entonces entre citotóxico y citostático. Debemos de saber que hay más de 50 fármacos antineoplásicos, que podemos emplearlos solos o en combinación. La elección del tratamiento depende, número 1, del tipo de tumor, de la localización, del estado general del paciente, esto es muy importante, y de los tratamientos que se hayan dado previamente. Para esto entonces tenemos diferentes tipos de quimioterápicos que vamos a abarcar más adelante. ¿Cuáles son las bases o los fundamentos de las quimios? Bueno, las células residuales que queden tras una cirugía o una radioterapia, por ejemplo, cuando ya hay un tumor y se trata con radiación, pero quedan algunas células, o cuando se extirpa un tumor mediante una cirugía y quedan células de residuo, pueden causar una incidencia incurable. Esos residuos pueden volver a replicarse hasta volver a aparecer el cáncer y casi siempre va a venir de forma más agresiva. Por lo tanto, se dice que es incurable. Ahora, una dosis determinada de quimio mata a una fracción de células. Aquí, una de las consecuencias que hay es que es improbable que un solo ciclo de quimio pueda resultar curativo. Se debe de administrar en múltiples ciclos para poder incrementar las posibilidades de curación. Como lo dice ahí, una dosis nada más va a matar a una fracción. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos la cantidad de células que estén expuestas al cáncer. Entonces, se tiene que utilizar, como lo dice ahí, relación dosis-respuesta. Dependiendo de la cantidad de células va a ser la dosis. Y así se va a tener que estar repitiendo cada cierto tiempo para asegurarnos de que se acabe con todas las células. Aquí no es como un paracetamol que con una pastilla te quita el dolor de cabeza y ya. No. Aquí hay que utilizar los medicamentos constantemente por ciertos periodos o ciertos ciclos para que puedan cumplir con su eficacia y entonces detengan la replicación de las células. Y finalmente, aquellas células en reposo son más resistentes a la citotoxicidad de la quimio.
Células que están en proceso de mitosis son más vulnerables y se van a morir más fácilmente. Pero aquellas células que están en reposo, que no están realizando ningún movimiento, tienen mayor resistencia y son más complicadas de acabar con ellas. Ahora sí, vamos a ver los diferentes tipos de quimioterapia. De inicio tenemos según la finalidad del tratamiento. Tenemos aquí la quimioterapia adyuvante. ¿Cómo es eso? Bueno, esta se administra generalmente después de un tratamiento principal. Como lo decíamos hace un momento, se hizo una cirugía, se utilizó radiación. Ahora, esos residuos que queden, hay que atacarlos y se van a atacar con las quimios. Ese es el tipo de quimioterapia adyuvante. Actualmente se considera estándar en muchos tipos de tumores. En todos, más bien en la mayoría de los tipos de tumores, después de una cirugía o después de radiación, hay que continuar con quimios. Y eso nos asegura, número uno, que no va a haber incidencia o que es menor la probabilidad de que haya una incidencia del cáncer. Y número dos, que si llegara a aparecer, van a pasar muchos años para que eso vuelva a suceder. Por lo tanto, prolonga la vida del paciente. Después está la neoadyuvante. Esta se inicia antes de cualquier tratamiento. Entonces, adyuvante es después del tratamiento, neoadyuvante es antes de. Se utiliza como para preparar al tumor para la intervención. Antes de una cirugía, si el tumor está muy crecido, esta quimioterapia neoadyuvante va a ayudar a disminuir el tamaño y a que sea más fácil retirarlo, evitando que haya procesos metastásicos. Si va a haber una radioterapia, si se va a tratar con radiación, pues lo mismo, la quimio ayuda a disminuir el tamaño del tumor para que sea más fácil atacarlo con la radiación y en menor cantidad de sesiones. Después tenemos la quimioterapia concomitante o radioquimioterapia. Esta se administra en simultáneo con la radioterapia. Más adelante vamos a ver bien qué es la radioterapia. Es un procedimiento mediante el cual se utilizan rayos que entran de manera directa al organismo y atacan al tumor, destruyen a las células a través de la radiación. Bueno, cuando se está dando ese tratamiento, en simultáneo se puede estar dando la quimioterapia, los fármacos. ¿Cuál es la finalidad? Potenciar el efecto de la radiación, que sea más fuerte, que actúe más rápido y entonces se ataque de manera más sencilla al tumor. Y finalmente está la paliativa. Cuando los tumores ya no se pueden intervenir porque ya hay metástasis, cuando ya está todo el cuerpo invadido, pues ya no hay manera de dar un tratamiento que pueda revertir los efectos del cáncer. Cuando un paciente ya está declarado como terminal en el área de oncología, sí se le va a administrar quimioterapia, pero ¿cuál es la finalidad? Bueno, aunque no sea curativa, va a ayudar a reducir los efectos del cáncer, va a ayudar a reducir el avance rápido de la metástasis y por tanto prolonga un poco más la vida del paciente. Después tenemos según el modo de administración. Aquí los vamos a dividir en dos. La monoquimioterapia, que hablamos que es la administración de un único fármaco. Pero también tenemos la poliquimioterapia, que es cuando se asocian varios fármacos antineoplásicos, cada uno con diferente mecanismo de acción, pero que se van a potenciar entre ellos para, si recordamos temas de farmacología, la interacción entre fármacos puede ser de tipo sinergista, que quiere decir dosis bajas, un conjunto de fármacos, pero como las dosis son más bajas, se potencian entre ellos, se complementan y el efecto es mayor a que si se tomaran solos. Eso es lo que va a pasar. Aquí podemos utilizar 2, 3 fármacos, pero sus dosis van a ser reducidas. Entonces, entre los 3 se van a complementar para poder dar un efecto mayor. Pero
también lo podemos dividir en dos, en la poliquimioterapia combinada y la secuencial. La combinada es cuando son varios fármacos y la secuencial es cuando se van administrando, como su nombre lo dice, en forma secuencial. Primero uno, luego otro, luego otro, luego otro. Y cuando son combinados son todos juntos. Y finalmente está según la vía de administración. Hay diferentes vías de administración para las quimios. La elección de la vía depende del tipo de cáncer, de su localización y de los fármacos que se vayan a utilizar. La vía más habitual siempre va a ser la intravenosa, es decir, por vía parenteral. De manera frecuente se va a utilizar un catéter para poder infundir la quimioterapia. En algunas ocasiones se coloca un dispositivo debajo de la piel, se llama catéter puerto o portacat. Queda como un tamborcito que va debajo de la piel y entonces evitamos así estar multipuncionando al paciente, porque a partir de ese tamborcito, ahí mediante un punzo mariposa se coloca el fármaco y es más fácil estarlo pasando de manera percutánea a estar dañando las venas de los pacientes. Lo decíamos en un principio, estos fármacos son muy fuertes, atacan a las células. Entonces, va a llegar un punto en aquellos pacientes que requieran múltiples quimioterapias, va a llegar un punto donde las venas van a ser imposibles de cachar. ¿Por qué sucede esto? Las venas se queman, causamos flebitis con los fármacos. Aunado a esto, la complexión del paciente y el estado de salud no nos ayuda. Por lo tanto, conviene más colocar el portacat y estar evitando multipuncionar. Si de por sí el paciente ya va con el daño que le está provocando el cáncer, yo no voy a buscar hacerle más daño multipuncionándolo. Después de esto, tenemos también vía oral. Es la manera más sencilla, pero no hace el efecto tan rápido como la vía parenteral. Y obviamente pues va a haber mayores efectos adversos. Y según el mecanismo de acción, los fármacos quimioterápicos se van a dividir en citotóxicos y citostáticos. Era lo que ya comentábamos. Aquellos que son citostáticos, bueno, pues son los fármacos que van a detener la replicación celular. Siempre que escuchemos citostáticos, detienen la replicación y detienen el crecimiento. Y aquellos que son citotóxicos provocan la apoptosis, por lo tanto la muerte celular. Ahora, debemos de hablar también de los efectos adversos de la quimioterapia. De manera general, efectos adversos que pueden provocar es la alopecia, la caída del cabello, pero no nada más del cabello, sino también caída de vello, de pestañas, de cejas. Cualquier vellosidad que pueda haber en el cuerpo se va a desprender. Vamos a encontrar también efectos adversos flebitis, náuseas y vómito, aunque sean por vía parenteral, también puede haber. Por vía oral, pues obviamente se potencian más estos efectos. El cansancio excesivo, la inmunosupresión, porque puede atacar a células sanas y por lo tanto deprime el sistema nervioso central y somos más propensos a presentar algún tipo de enfermedad infecciosa. Ahora, en videos posteriores vamos a estar abarcando los fármacos antineoplásicos. En cada uno de ellos vamos a ver los distintos efectos adversos y que no todos se derivan precisamente del gas mostaza, sino también se derivan de otro tipo de elementos químicos, de plantas. Pero bueno, es lo que vamos a ver más adelante. Por el día de hoy sería todo, chicos. Que tengan excelente día.